no sabía bien que había de encontrar. Luces, focos, taxi, ambría en tu movimiento singular. Seductora sin pensar, atractiva cual imán. Alrededor gira local, siempre exótica mezcla de esencias únicas. En tu interior quiero nadar. Delicadeza siempre gasta y te engatusa con su jean. Tonic removido, no agitado, cuerpo slim. Crónico sonido de metal, siempre frío si se agita con estilo. Suave al gusto de postín y no va suelta. Recatada y fin, no se deja tocar por unas manos inexpertas. Si la sabes llevar es otra historia. Se dejará mezclar y los complejos en la puerta. Bueno, me presento primero que nada, antes de la charla. Soy Hilario Fonbuena, soy el brand ambassador nacional de Ron Barceló. Y bueno, mi cometido es estar en el canal, que digamos, en la hostelería con vosotros, que sois compañeros, que sois bartenders, para más aún si cabe, dentro de vuestros conocimientos, pues bueno, daros las herramientas para poder prescribir el producto, que conozcáis más mi marca, digamos, Barceló, que la conozcáis versus competencia y que sabéis a la hora pues, de ofrecerla al cliente final, que sabéis que es, digamos, que sería la pequeña diferencia entre un buen camarero y un camarero normal, ¿no? La hora y el conocimiento, digamos, del producto. Y hablamos de Barceló. Barceló, cómo no, sabéis que es un ron dominicano y somos un ron dominicano básicamente porque cumplimos las leyes de República Dominicana. No sé si conocéis el mundo de los rones, algunos sí, otros más, otros menos, pero el mundo de los rones digamos que es bastante peculiar y bastante opaco, porque cada uno de los países roneros o productores de ron tiene su propia ley, digamos su propia legislación. No pasa igual, por ejemplo, como otros destilados premium que hay en el mercado, como por ejemplo el whisky, que digamos que hay una ley mundial de producción. Esto a la hora de competir, digamos, un ron contra otro del segmento es más fácil, pero ¿qué pasa? En el mundo del ron existe una cierta opacidad por parte, digamos, de las marcas de ron para, sobre todo, hablar de añadas, es una de las grandes, digamos, peculiaridades, y hablar de metodología de elaboración, ¿vale? Bueno, de República Dominicana es importante, digamos, geolocalizar República Dominicana porque una de las características principales que tiene Dominicana es la climatología, que es ideal tanto para la elaboración de la caña como para, digamos, la elaboración o envejecimiento del ron en barrica. Curiosidades, 1492 fue la primera isla que Cristóbal Colón pisó, es decir, la isla de la Española, en aquel entonces, ahora actual República Dominicana. El nacimiento de la República fue en el 1844 y digamos que, como veis, digamos que está en el medio del Ecuador. Comparte isla con otro país que es Haití, no sé si lo sabíais. Y bueno, es una población de 10 millones de habitantes, la gente se dedica al turismo o al cultivo de la caña. Digamos que la caña de República Dominicana está considerada la mejor caña del mundo por las peculiaridades que tiene el archipiélago, porque es una isla, digamos, y la humedad que tiene esta isla, digamos que hace crecer exponencialmente la planta, digamos, lo que es la caña. Aquí, como veis, es un paraíso como el que estáis vosotros, así que no tenéis excusa. Si esta masterclass la hago en Madrid es diferente, pero si la hago aquí no tiene tanto valor. Ellos dicen que tienen dos estaciones, tienen invierno y verano. Hace calor o más calor. Pero bueno, la denominación de origen, que es a lo que vamos. Adropón es la asociación de productores roneros de República Dominicana y nos dice que tenemos que estar elaborados a partir de zumo de caña de azúcar o de melaza, que digamos que serían las dos formas, digamos, de destilar o de elaborar ron, a partir de jugo y a partir de miel o de melazas, fermentado y destilado en República Dominicana, añejado en barrica de roble no menos de 1 año y que esté embotellado en un consumo mínimo de 37 grados y medio, que sería nuestra gama, digamos, a partir del Imperial. Con el Imperial ya iríamos a 38 grados, junto con 43 grados del Premium Blend. Estaríamos 37, 38, 43. Posteriormente lo vamos a catar, vamos a hacer la cata y veremos las peculiaridades, ¿vale?, del destilado.
Auténtica ron caribeño. Ron Barceló está dentro, digamos, de esta asociación de países productores, que también es la ACR o la WISPRA. ¿Por qué? Porque al final intentamos, digamos, competir con las mismas armas. Sabéis que, por ejemplo, en el mundo del ron, el tema de la opacidad, cuanto a las añadas, por ejemplo, en el whisky no pasa. Por ejemplo, un whisky que es de 12 años, se supone que el mínimo de la añada que tiene que contener el líquido tiene que ser de esa añada que indica la botella. Por ejemplo, 12, pues el mínimo líquido que tenga tiene que ser de 12 años. En el mundo de los rones no. No tiene nada que ver un 7 en una Habana, un 23 en un Zacapa, que un 15 en un Matusalén. Cada uno de estos es diferente. ¿Lo sabíais? ¿Lo conocíais? Por eso mi consejo, mi humilde consejo es que cuando vendamos a nuestro comensal nunca vendamos añadas en rones, es decir, es bastante complejo. También a la hora de envejecer, veremos posteriormente el tema de envejecimiento, no tiene nada que ver, por ejemplo, un envejecimiento en solera que un envejecimiento natural. Ahora lo veremos. Esta peculiaridad la sabíais, ¿la conocíais? Perfecto, vale. Azúcar de caña. La caña de azúcar es una gramínea natural, es una hierba que crece en Asia, posteriormente pasa a Mesopotamia, Europa, y en su segundo viaje, Cristóbal Colón, viendo las características climatológicas de República Dominicana, planta esa caña. En Mesopotamia ya se calcula que habían esos primeros libros donde hablaban de fermentados de caña de azúcar, Nunca, posteriormente, sabéis que el descubrimiento de Ananias Coffey de la destilación en columna, casi en el 1833 más o menos, es cuando posteriormente se aplica, digamos, estas destilaciones a esos fermentados. Peculiaridades o fortalezas que tiene Ron Barceló versus competencia. Ron Barceló, no sé si lo sabéis, pero somos un ron de los pocos del mundo que estamos elaborados a partir de jugo. No somos de melaza. Y controlamos todo el proceso, desde la elaboración de la caña hasta el embotellado. Todo el proceso de elaboración, absolutamente, todo. Sabéis que en el mundo del ron también muchos compran las melazas, muchos compran la caña, nosotros controlamos todo el proceso de elaboración. Y somos de jugo, 100%, pero no somos un ron agrícola. Porque sabemos que aparte de que para que se llame ron agrícola, sabéis que es de las Antillas francesas, de ciertas islas, digamos, casi siempre de descendencia francesa, tiene que tener un tipo de metodología y casi siempre los rones agrícolas se destilan en alambique, se destilan en potestil, en destilación discontinua. Nosotros destilamos en continua, por eso no somos un ron agrícola. Pero estamos dentro de los rones que, digamos, estamos entre este 10% de los rones del mundo. Solamente el 10% de los rones del mundo se elaboran a partir de jugo. ¿Qué pasa? Al final, un ron elaborado de jugo, digamos que es más, dentro de que es un destilado de caña, evidentemente, y es azucarado, es dulce, pero somos mucho más dry versus rones de melaza o de miel de melaza. Sabéis cómo se extrae la melaza, ¿no? La melaza es un subproducto de la elaboración del azúcar. Cuando hacemos azúcar, en estas mismas plantaciones, se corta industrialmente, digamos que ese jugo, ese guarapo que llaman los cubanos, lo hierven, lo llevan a ebullición, se evapora el agua, en el fondo se posa la melaza, que es como una miel, y en el fondo, digamos que en el corona, o digamos que se posa los cristalitos de azúcar moreno que tenemos en las barras o tenemos hoy en día en nuestras casas. Por eso el ron es un subproducto, digamos, de la elaboración de la caña del azúcar. Aunque digamos que esas primeras fermentaciones con la caña, con el jugo, ya daban un punto de alcohol, pero no se podía llamar destilado como tal, porque no se destilaba, ¿vale? Lo dicho, hasta un 70% de grado de azúcar en caña, es decir, versus otros países, digamos, productores de caña. Y como veis, ahí tenéis la plantación, 70 hectáreas que tiene Ron Barceló en San Pedro de Marcorís, nuestra propia plantación.
Posteriormente viaja al ingenio, como lo veis, esto se llama ingenio, o se llama digamos una destilería. La zafra sería, digamos, digamos, el porcentaje, digamos, no, lo que es el crecimiento de la planta desde febrero hasta noviembre, que sería más o menos cuando se cortaría. Ron Barceló, al cortar toda la caña manualmente, es decir, no la cortamos, no la arrancamos de lo que es el suelo, como por ejemplo cuando se hace azúcar, la cortamos a mano y mimamos desde lo que es la elaboración de la caña. Por eso la podemos replantar, esa misma caña la podemos replantar. Por eso Barceló, digamos que la caña de azúcar de Barceló es única en el mundo. 90% de humedad en San Pedro de Marcorís, imaginaros. Los haitianos trabajan pobres hasta unas horas porque luego no pueden continuar. Hacen tanto calor que tienen que parar. Y en el 1930 es cuando Julián Barceló elaboró Barceló por primera vez, o digamos que destiló ese primer destilado, que actualmente pertenece a la familia Barma, a la familia de Barma, con otros capitales como internacionales. Tranquila. Hola, ¿qué tal? Alcoholes Finos Dominicanos es la planta, es el ingenio que habéis visto en medio de esta plantación. Y digamos que es el que nos nutre del destilado que posteriormente vamos a envejecer. Es decir, un destilado que ahora vamos a obtener, ahora vais a ver cómo lo obtenemos. Como habéis visto, el ingenio llega a la caña ya limpia, pasa a lo que es la prensa, una prensa gigante, enorme, y se extrae ese, digamos, ese jugo, ese guarapo, ¿vale? Posteriormente lo fermentamos, le añadimos levaduras. Sabéis que la caña no es como un vino que tiene, digamos, fermentación natural o espontánea. En este caso le tenemos que añadir levaduras. Eso es uno de los grandes secretos que tanto en el whisky como en el ron nunca te dirá ningún maestro destilador o ningún maestro ronero ni whiskero. Pero bueno, le añadimos las levaduras, mediante el calor no lo llevamos a ebullición, lo ponemos entre 30 y 40 grados, 35 y 40 grados, y obtenemos un alcohol entre 7 y 8 grados. Este alcohol, digamos, este fermentado alcohólico, posteriormente lo vamos a destilar, ¿vale? ¿Claro? ¿Vamos bien? Lo destilamos en columnas, 6 columnas, como veis, y hacemos unos 50.000 litros por día, más o menos. Obtenemos un alcohol a 96.3. Tenemos un alcohol súper puro de caña que posteriormente vamos a envejecer. Es decir, no lo rebajamos con agua, ni tenemos ningún tratamiento con él. Es decir, este mismo líquido que digamos que destilamos en el ingenio, lo pasamos directamente a la barrica. Aquí, como veis el compi ahí regando. Básicamente la vinaza, que digamos que es el pozo, para que lo entendamos, versus vino, ¿vale? Ese pozo, esos ollejos, digamos que en la caña pasa lo mismo, se utiliza para regar, es un abono natural. El bagazo, que es la caña prensada, se utiliza para, digamos, para destilar, digamos, destilar, se utiliza para quemar y producir electricidad, y el CO2 del proceso de fermentación se recupera para gaseosas, es decir, se utiliza absolutamente todo de Barceló. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Controlamos todo el proceso, destilamos, tenemos nuestro propio ingenio. Y ahora, ¿qué nos dice nuestra legislación? Que tenemos que envejecer. ¿Cómo lo envejecemos? En barrica de roble americano. Siempre que haya contenido bourbon, ex-bourbon. Sabéis que para hacer bourbon o para hacer whiskies tenemos, bueno, se utiliza solamente una vez, y luego lo que hacen esas empresas whiskeras es que nos revenden los barriles a empresas roneras, entre otras empresas. Barrica que haya contenido bourbon o ex-bourbon o whisky americano, no se puede saber. Es una industria que vende miles. Ron Barceló tiene un parque de barricas de 100.000 barricas, imaginaros. Somos el cuarto productor de ron del mundo, en volumen.
Estas barricas, digamos, que son vírgenes, que nos vienen de Estados Unidos, la utilizamos para hacer nuestra gama imperial, que ahora vamos a ver, el blended, y por eso siempre hablamos de hasta en envejecido. Nosotros, nuestra ley no nos obliga a poner ninguna numerología, por lo que no estamos obligados. Tampoco digamos que llevamos al engaño al cliente con números, que otras empresas roneras o otros rones sí que digamos que juegan con esta herramienta marketingiana, ¿vale? Versus whisky. Este que veis aquí es una paila de meladura, esto está en el museo, es ahí donde ancestralmente, digamos, se elaboraba el azúcar. Como veis está quemado por abajo, se le proporcionaba calor y pues se procedía a ese evaporamiento, se cristalizaba el azúcar y recogían esa melaza para luego, digamos, fermentarla y hacer ron. ¿Vale? Nosotros envejecemos en Vintage Palate System, es decir, no envejecimos en método Solera. Sabéis que el método Solera es un método español. Nosotros envejecemos nuestros brandies, nuestros cherries, nuestros palos cortados. Nosotros no, nosotros envejecemos en Vintage Palate System, es decir, envejecimiento natural. Si ponemos ese alcohol que hemos obtenido, 96.3, lo metemos en la barrica, imaginaros lo que bebe un ángel de República Dominicana. No bebe igual que un ángel de Escocia, bebe mucho más. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho al principio? La humedad, 90% de humedad. Claro, imaginaros el evaporamiento, la pérdida de destilado que tenemos en la barrica. ¿Qué conseguimos también? Perdemos líquido, pero concentramos, digamos, en sabor y matices organolépticos que nos va a dar esa barrica. Es decir, concentramos más. Digamos que en este proceso perdemos hasta un 30% de la barrica, un 30%. Imaginaros que de 225 litros, más o menos, se nos quedan entre 170 a 160 litros. Y bajamos desde un líquido de 96 grados a 70 grados, que posteriormente digamos que vamos a hacer el coupage, es decir, hacer el blended. Sabéis que la gran mayoría de rones que tenemos en nuestras barras son rones blended, por no decir todos. Es decir, pocos rones digamos que son añadas. Son siempre rones agrícolas, son rones que vienen del jugo de la caña de azúcar, destilados, digamos, en alambique y envejecidos en una barrica controlada, como digamos que sería un single cask digamos, en el mundo del whisky. Claro, esto es muy complicado cuando haces, digamos, ron industrialmente, es decir, porque al final lo que haces es un blended de diferentes añadas. Este proceso, bueno, nosotros nuestra barrica es una curiosidad, pero después de 10 años no es igual que en Escocia, tiene mucha más vida en Escocia una barrica que en República Dominicana, porque en Dominicana básicamente se pierde, cree como una especie de película interior y no le aporta nada. Entonces nosotros lo que hacemos con estas barricas, en vez de desecharlas, las reutilizamos. Las reutilizamos para hacer rones jóvenes. Son rones que no llegan aquí. Son rones como un dorado, no sé si habéis estado en Dominicana. Son rones como un dorado que envejece hasta 2 años, solamente hasta 2. Solamente, ¿vale? Pero nosotros, nuestras barricas buenas, digamos que las utilizamos para envejecer nuestra gama imperial. Procedemos, el maestro ronero, a ese blended. Es decir, ese parque de barricas lo que hace es que, digamos, busca los matices diferenciadores y hace el blended hasta conseguir la mezcla que quiere. Digamos que durante este envejecimiento se ha ensuciado ese líquido. Ese líquido se filtra mediante carbón, mediante filtración fría, entre otros, digamos, filtraciones. Sabéis que antes se filtraba con lo que había. Se filtraba con diamantes, se filtraba con carbón, pero carbón natural, se filtraba con, bueno, los rusos incluso con oro. Bueno, sabéis que aquí hay una, al final el mineral lo que hace es limpiar, quitar esas impurezas de los líquidos. Bueno, esto es una peculiaridad porque el ónix, no sé si lo conocéis, ¿no lo conocéis? Vale, el ónix está filtrado en piedras preciosas. Evidentemente, digamos que es una piedra que le va a dar esa finor, esa pureza. Pero
realmente posteriormente vamos a ver cuando lo catemos la peculiaridad, es decir, el método de elaboración que tiene Onyx versus, digamos, sus hermanos. Ya tenemos, digamos, esa mezcla y digamos que la filtramos y hacemos el blended y posteriormente lo embotellamos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Vamos bien? Perfecto. Lo embotellamos. Nosotros tenemos 3 líneas de embotellado, 5 millones de cajas al año. Somos el 4º productor de ron del mundo. El primero es Bacardi, casi 20 millones de cajas, porque los 4 cócteles por excelencia hechos con ron blanco son, o más vendidos del mundo, Cuba Libre, Mojito, Daiquiri, Piña Colada. Serían los 4 grandes, ¿no? Digamos. El segundo sería un ron oscuro, Spicy, que sería un Captain Morgan. Vende casi 16 millones de cajas. Y luego ya pasamos a Havana Club y Ron Barceló. Luego, algunos de aquí sí que lo conoceréis, el Appleton Rum, es un ron también peculiar. El Brugal, Pampero y Flor de Caña. Digamos para que tengáis un poco el segmento a nivel mundial. Estamos hablando de cajas de 8,4, que serían 12, serían 6,6, serían 2 cajas físicas, ¿vale? ¿El segundo cuál es? Capitán Morgan. ¿Capitán Morgan? Sí, sí. ¿Vale? Repasamos la caña, nuestra propia plantación, la cortamos manualmente, la llevamos a la destilería o al ingenio, la molemos, la prensamos, extraemos el jugo. Este jugo, nada más lo fermentamos, le añadimos levaduras y obtenemos un alcohol entre 7 y 8 grados. Posteriormente lo destilamos y obtenemos un alcohol entre 96,3. Este alcohol lo pasamos al envejecimiento. Posteriormente lo mezclamos, hacemos el blended y lo embotellamos. Y ya está. Es decir, este sería el proceso de Ron Barceló. Ya está, de la marinera, claro. Nosotros decimos lo mismo, al igual que es de peculiar, digamos, el mundo del ron, porque cada una de las empresas roneras, digamos, que tiene su propia elaboración, nosotros digamos que hacemos un ron sincero, un ron que le gusta a la gente o no le gusta, y si no, tiene la competencia, está claro, pero digamos que siempre intentamos darle un producto premium al consumidor, digamos, al cliente final. Hacemos un ron, digamos, que siempre hablamos de añadas hasta, por eso, ¿puede contener rones de 1 año? No, a partir de 1 año, porque es lo que nuestra legislación nos obliga. Entonces, digamos que este ron, digamos, el signo tendría un rones de 1 hasta 8 años, de 1 hasta 10 años, estos dos, y de 1 hasta 10 años más 2 meses, más 2 años de reposado en roble francés. ¿Vale? Ahora hablamos de las peculiaridades. Esto es el ISO, el que nos, digamos, que nos dice que somos verdes, y la puesta del mercado, Barcelón Signio. No sé si lo habéis visto, lo tenéis en la barra, lo habéis probado, no lo habéis probado, ok. Viendo las características del mercado, como hemos dicho al principio, que cada vez se bebe menos, pero de más calidad, Ron Barceló quiere sacar digamos, un segmento premium de ron que pueda ofrecer al cliente final. Entonces, este ron tiene la peculiaridad que es doble añejado, tiene hasta 8 años de envejecido y tiene 8 meses de barrica de roble francés, que ha contenido un vino francés que se llama Sauternes, que es un vino dulce. ¿Vale? ¿Qué le da a este vino dulce? Digamos, una peculiaridad digamos, de redondeo. Es decir, no es tan aristo, no tiene esas puntas alcohólicas, y ahora lo cataremos. ¿Vale? ¿Conocíais Gran Añejo? ¿Lo habéis trabajado? ¿Conocíais? Muy bien. Sí, sí. ¿Qué pasa con Gran Añejo? Gran Añejo tiene la peculiaridad de que en el segmento no llegábamos a segmento. ¿Por qué? Porque todos nuestros competidores estaban haciendo rones hasta 7 años, hasta 8 años envejecido. Y nosotros con el Gran Añejo llegábamos hasta 6 años envejecido. ¿Qué pasaba también? La gente no lo identificaba como premium, porque yo he trabajado en un lineal y igual he cogido Gran Añejo que he cogido Añejo, porque muchas veces de noche pues se confundía incluso. La botella sabéis que era igual que la de Añejo, pero más clara.
Entonces tampoco llegábamos al cliente, porque el segmento, digamos, de rones premium en España sería este. Sería Habana 7, Cacique 500, Brugal Extra Viejo. Este sería un poco el segmento. Ahora sí que llegamos tanto con imagen como con líquido, ¿vale? Tenemos un ron envejecido hasta 8 años más 8 meses, como nuestra competencia, hasta 7 años una Habana, hasta 8 años, entre 3 y 8 años un Extra Viejo, ¿vale? Y esto sería, digamos, el segmento premium de que se compite Ron Barceló. Barceló Imperial. Barceló Imperial, digamos, que es un ron super premium de la familia de los rones de Barceló. Es un ron envejecido hasta 10 años, en barrica de grado de tueste medio. La peculiaridad que tiene versus Onyx es que el Onyx está envejecido en barrica de grado de tueste alto, por lo que ahora lo cataremos y vamos a notar que es un ron ahumado, por ese grado de tueste alto, ¿vale? Empezamos a catar, es una cata vertical desde los 8 años hasta los 12 años. Esto pocas casas te lo pueden ofrecer, digamos. Y como veis, estáis viendo la evolución del líquido en barrica. Pasamos desde 8 años con un líquido, digamos, más ambarino, hasta más caoba con el Imperial Premium Blend, ¿vale? Entonces, nueva botella de Imperial, no sé si la habéis visto, la nueva botella, mucho más chula, digamos, que más premium, con la serie numerada delante. El Onyx sí que me gustaría que lo probáramos y nos paráramos a probarlo, porque quiero vuestra opinión profesional, ¿vale? Probamos el Onyx, por favor. Primero que nada, ya veis la característica de la doble barrica o del ahumado. Te lo pongo otra vez, ¿no? ¿No? Sí, sí, toma. A ver, perdón. Toma. ¿Vale? Lo que quiero que me digáis es lo que pensáis, porque sois profesionales y... ¿Qué opináis? ¿Notáis esos notes ahumados? ¿Vale? Dulce, más dulce que el Imperial. Y versus Signio, digamos que el Signio en nariz os da notas, digamos, alcohólicas, frescas, muy bien. Notas verdes, más verdes, ¿no? Bueno, pasamos al Premium Blend. El Premium Blend, digamos que es la joya de la corona. Pone 30, pero no son 30 años de envejecimiento, son 30 aniversario. En el 1980 nació el Imperial, nació el ron Imperial. Entonces el maestro ronero se guardaba, digamos que en unas barricas de Sauters o de barrica de Robert francés, se guardaba esas añadas 2 años más o menos envejecidas, hasta 2 años. Por eso es un blended que pasa por doble barrica, es hasta 10 años más 2 años en barrica de Robert francés. Este ron al final es un 43 grados, no sé si lo notáis en poder alcohólico, ¿lo notáis? Un poquito, pero no tanto. No tanto. Y lo notáis como más ahuiscado, como más brandy, como más ideal para tomar solo. No sé si lo habéis probado. Nosotros, nuestro consumo, bueno, esto sería el Imperial. Nosotros tampoco tenemos la filosofía de poner medallas en nuestros rones. Aunque ha ganado varias competiciones a nivel internacional, no ponemos medallas. Y este sería el set competitivo de Barceló, super premium, ¿vale? Como veis, digamos, el ron por excelencia más premium es el Zacapa, digamos que sería aunque nosotros en ventas, digamos que estamos por encima de Zacapa, es decir, vendemos más Imperial que Zacapa. Y Matusalén 15, 23 y Santa Teresa 1796. Esto sería el set competitivo, para que veáis más o menos. Pero como vemos ahí, la peculiaridad del envejecimiento en método solera. Nosotros envejecemos en método natural, no en solera. Sabéis que el solera son las criaderas que alimentan la base, la solera. Por eso realmente 15 años en método solera, reales son 7, más o menos, pues la mitad, porque va vaciando y va alimentando la solera. ¿Vale? ¿Esto lo sabíais? Perfecto.
lo catamos. Estas serían las esencias que más o menos habéis catado a lo largo de lo que es la cata. Madera, café, frutos secos, vainilla, pasas, tabaco, caramelo, canela, chocolate. Digamos que estos serían los matices. Barceló huele a lo que sabe, sabe lo que huele. Es decir, es un ron bastante, digamos, fácil organolépticamente. Aunque también habéis visto, habéis notado, entiendo, en la evolución de la barrica, ¿no? Y las peculiaridades, ¿vale? Sobre todo, el Signio es el hermano pequeño del Premium Blend, porque tiene ese doble barrica. Digamos que serían los dos únicos rones del portfolio que, digamos, que tienen esa peculiaridad, ¿vale? Y el Perfect Serve de Signio. En España sabéis que la coctelería escasa más bien, y en España sabéis que es un mercado de volumen y de combinado. ¿Me equivoco? ¿No? Perfecto. Básicamente el 90% o más es combinado. Es ron con, vodka con, gin con. Afortunadamente tenemos locales como este y como otros que digamos que divulgan la coctelería y poco a poco digamos que dan cultura a la gente. Pero gracias al boom del gin tonic sabéis que cada vez se bebe mejor en España. Entonces, claro, nosotros después de las activaciones que estamos haciendo de Signio nos damos cuenta que el ron se bebe con cola. Y el 80% se bebe con cola y no lo sacamos de ahí, es como encasillado. ¿Qué pasa? Que tenemos que hacer un combinado fácil. Hacemos un Perfect Serve, sabéis, al final un combinado 20 centilitros de lima limón, 7-Up, Sprite, con 5 centilitros de Barceló Signio y un aporte de lima, que digamos que compensa, digamos, ese sour, ¿vale? Sabéis que para hacer un cóctel tenemos que cumplir las 3 S, ¿no? Sweet, Sour, Strong. En teoría intentamos hacer un cóctel que digamos que cumpla ese triángulo, ese famoso triángulo del sabor. Es una recomendación, lo que queremos que se utilice como sea. Es un ron para gastar, versátil y un ron dry que os va a permitir, digamos, utilizarlo en cualquier tipo de combinado y cualquier tipo de cóctel. Desde un Dark and Stormy hasta incluso un mojito golden o lo que queráis jugar con él, ¿vale? Bueno, sabéis las claves para hacer una buena copa. Evidentemente la capacidad. En este país venimos de una cosa que se llama vaso de tubo. Mucha gente hemos trabajado con vaso de tubo. Afortunadamente la moda del gin tonic, digamos que ha dado ese carácter para cambiar ese sistema y cada vez la gente, digamos que se toma una copa de calidad en una copa de balón o en un vaso tumbler o un vaso Collins, un vaso de capacidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Lo que vemos o lo que identificamos en el mercado es que cuando pides un gin tonic te lo ponen perfectamente, es decir, solamente hace falta hacer el pino encima de la barra, pero cuando pides otra cosa te lo tira. Esto ocurre en muchas partes de España. Entonces lo que queremos es que ya que tenemos una buena, digamos, educación al canal con el Perfect Serve de un gin tonic, sabemos que es un protocolo de servicio, pues utilizar ese mismo protocolo para servir todas nuestras copas, que al final digamos que sería lo más ideal. Compartís conmigo la opinión, ¿no? Vale. El Perfect Serve de Imperial y el maridaje, nosotros siempre lo recomendamos on the rocks, solo, como un whisky, para degustar, aunque en España, sobre todo en el sur, se ha consumido en combinado mucho, es decir, combinado con todo. Es un ron, digamos, que se ha canibalizado el segmento premium, pero es un ron super premium, ¿vale? Tenemos cócteles como el ámbar, que es un caramelo, con mango, con sirope de azúcar, con zumo de limón, con mandarinas, cócteles fáciles, cócteles de consumo. Sobre todo tenemos una gran aceptación cuando hacemos maridajes con puros y con carnes y con chocolates. Y sobre todo una peculiaridad es el onix aplicado a la cocina, como tenéis estos toques ahumados junto con un braseado, con una buena carne, pues digamos que potencia aún más esos sabores. Sabemos que hay dos tipos de maridajes, maridaje por armonía, maridaje por contraste. Al final jugamos potenciando. Si le damos más chocolate, pues vamos a potenciar ese chocolate, ¿vale?
Entonces aquí lo que conseguimos es, digamos, potenciar aún más ese braseado del Onyx. Y bueno, esto sería la masterclass. Veo que voy bien, bastante bien. Así que si no tenéis ninguna pregunta de líquido, de producto, de elaboración versus competencia, pues ¿tenéis alguna pregunta? Joder, qué callados estáis, ¿no? Después de los chupitos incluso. Tómate... Él tiene una pregunta. Dime. ¿Cómo que no? No entendió lo que los bases. Bueno, pues mil gracias, chicos, y espero que os haya gustado y que... ¿Vale? Vale, mi nombre es Araceli, soy compañera de Hilario, soy la Brand Ambassador de Cointreau a nivel nacional, y después de esa magnífica masterclass que ha dado Hilario, no voy a saturaros mucho, imagino que todos conocéis Cointreau, entonces simplemente vamos a hacer un poquito de recorrido por los puntos claves de Cointreau en comparación con lo que pueden ser otros licores de la categoría y un poco por ponerlo en el mapa. Y luego lo que sí os quería presentar hoy, que tampoco sé si lo conocéis todos, es el Cointreau Noir. ¿Lo conocéis? ¿No? Vale, fenomenal. Pues así tenemos la primera impresión, a ver qué os parece. Pues eso, os quería presentar el Cointreau Noir, que es un lanzamiento que ha hecho hace poquito la casa Cointreau, y a ver qué me comentáis, qué os parece y si le veis alguna vueltecita y cómo aplicarlo en coctelería, ¿vale? Entonces, empiezo hablando un poquito de Cointreau, que me imagino que todos lo conocéis, todos lo habéis probado. Gracias. Entonces, como sabéis, Cointreau es un licor de naranja. Es un licor de naranja francés que se lleva produciendo ya muchos años en la región del Loira, en el Valle del Loira, en la ciudad de Angers, o Angers, como queráis pronunciarlo, como se pronuncia mejor. Y es un licor que está tremendamente vinculado a una familia, a la familia Cointreau, ¿vale? Entonces, los orígenes del licor, allá por 1830, 1849, los hermanos Cointreau decidieron abrir la primera destilería. Empezaron su negocio de destilación de licores, porque ellos venían de una tradición de confitería y sí es verdad que conocían todo el tema de la fruta y cómo trabajar la fruta con fruta de gran calidad. Y vieron en ese momento la oportunidad de aplicar ese conocimiento que ellos tenían a la industria de los licores, que en aquel momento pues sí que es verdad que los licores de la época consideraban que no eran licores de calidad, no eran licores naturales de calidad. Ellos querían hacer un licor con fruta de calidad, un licor realmente diferente a lo que había en ese momento. Entonces, como os decía, estos hermanos que abrieron la destilería, su hijo Edward Cointreau, en 1875 creó lo que hoy en día conocemos como Cointreau, que sigue siendo y sigue llevando la misma receta que este señor se inventó en su día, ¿vale? Entonces, él crea Cointreau, como os digo, con el objetivo de que sea un licor de calidad, diferente al tipo de licor que había en la época, el curazao de la época, que era sobre todo mucho más dulce, tenía un perfil completamente diferente, y él se centra en la naranja como sabor universal que piensa que llega a todo tipo de público, tanto a público masculino como también a público femenino, que en la época es verdad que estaba completamente fuera del radar, ¿vale? Entonces él opta por ir a por esa naranja y por crear ese licor de calidad indiscutible, ¿vale? Con esos principios crea la receta de Cointreau, receta que, como os decía, se mantiene hasta nuestros días, ¿vale? Por la Master Distiller de Cointreau, que la sigue haciendo respetando esa tradición y esa herencia familiar. Y entonces os cuento, Cointreau, ya lo sabéis también, me imagino, pero bueno, lo digo, elaborado con ingredientes 100% naturales, ¿vale? Agua, alcohol neutro, azúcar y pieles de naranja, dulces y amargas. Súper importante este punto, con diferencia a otros licores de la competencia, ¿vale? Esta es la piedra angular de todo, el punto más importante, ya que le da al licor todo ese perfil que tiene y esas características, la combinación de los dos tipos de naranja, la naranja dulce con la naranja amarga, ¿vale? Como os decía, la Master Distiller lleva a cabo una selección súper cuidada de las mejores naranjas de cada zona para conseguir ese equilibrio y ese balance entre los dos tipos de naranja, ¿vale? Entonces, ¿qué más os cuento? Partiendo de esa base que os decía, de esos ingredientes naturales, ¿cuáles serían los puntos básicos que diferencian Cointreau o por qué Cointreau frente a otros licores de naranja, ¿vale? El primer punto sería la concentración óptima de aceites esenciales de naranja. Me explico. Cointreau tiene la concentración ideal de este tipo de aceites esenciales. Como os decía, se elabora con alcohol neutro precisamente para darle todo este protagonismo a la naranja y hacer que tenga toda esa repercusión en el perfil final del sabor.
Os comentaba naranja dulce y naranja amarga. Con la naranja dulce tenemos todos esos puntos, esos matices florales, frutales, un poquito así también de vainilla, ese punto dulce, pero con la naranja amarga nos da toda la parte, el otro lado de la moneda, la otra cara, toda esa parte ácida, cítrica, un poquito vegetal, también cierto punto herbáceo que tenemos, ¿vale? Que se aprecia en el licor. Entonces, os decía, esta concentración óptima de aceites esenciales, os la voy a explicar un pelín más adelante, la vais a ver, que la digo yo sé que me creéis porque estoy yo hoy aquí y no me vais a decir nada, pero ahora la vamos a ver porque realmente se puede ver y es una cosa que se nota, ¿vale? Entonces, aparte de esa concentración, como os decía, para fomentar también ese protagonismo de la naranja, el contenido de azúcar. El contenido de azúcar del licor es bastante más bajo que el que tienen otros licores, que precisamente para compensar un poquito esa falta de naranja o esa falta de punto natural, tienen un contenido de azúcar mayor y realmente resultan mucho más difíciles de combinar cuando lo utilizamos en coctelería, nos enmascaran todos los sabores y no nos dan esa riqueza que puede dar Cointreau, ¿vale? Y el tercer punto que os comentaba es el tema de la opalescencia, que seguramente sonará chino la palabra esta, yo tampoco la conocía antes de todo este rollo, y os cuento, la opalescencia es la prueba de ese tema que os comentaba del aceite esencial de naranja, es decir, la opalescencia es el fenómeno que prueba esos aceites. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si, por ejemplo, me dejáis por favor un vaso ancho este mismo, aquí de Barceló con mi compi para hacerlo bien. Entonces, vosotros sabéis, y de hecho lo tenéis delante, que Cointreau es un licor completamente incoloro, ¿vale? Es un licor transparente, incoloro, que no tiene... O sea, completamente transparente, ¿vale? Lo habéis visto todo, lo conocéis detrás de la barra, lo usáis, lo sabéis, ¿vale? Pero sí... Y me echas aquí 2, 3 hielos, por favor. Vale, ¿qué pasa cuando a Cointreau le añadimos hielo? No sé si lo apreciáis, pero se pone completamente turbio, se enturbia, pierde ese punto cristalino. ¿Por qué? Porque con la reacción, al entrar en reacción con el hielo, salen todos esos aceites esenciales de naranja. Si hicieseis la misma prueba con otro licor que tenga menos contenido de naranja, menos aceites esenciales, no se pondría turbio, se pondría muchísimo menos turbio que esto. Si veis, está completamente turbio, ¿vale? Es la prueba de ese contenido de esos aceites de la naranja del Cointreau. Por cerrar un poquito el tema y ya dar las últimas pinceladas, como os decía, y cerrando este círculo de por qué Cointreau. Porque es el licor original, es el licor de esta categoría que es el original, del que salieron todos los demás, como os decía, una receta de 1875. Es un licor que está reconocido mundialmente con un montón de premios y aparte es un licor que yo creo, además de los premios y del peso o no peso que se pueda tener, es un licor que está desde el inicio de la coctelería, está presente en casi todas las recetas clásicas, ¿vale? Es un licor que está desde los años 20, está presente en un montón de cócteles y que realmente yo creo que ha tenido y sigue teniendo su papel. Es cierto que yo creo que en casi todas las barras hay alguna botella de Cointreau y esperemos que siga siendo así, ¿vale? Entonces, en este papel de coctelería, en coctelería clásica, como os decía, y vosotros lo sabéis mejor que yo, desde siempre se ha utilizado el Cointreau en recetas clásicas tipo el White Lady, con ginebra, la margarita, el Cosmo, el Sidecar, lo que sea, ¿vale? ¿Qué queremos hacer o qué queremos transmitir? Queremos reafirmar ese posicionamiento de Cointreau como ingrediente vital en la coctelería clásica, en la coctelería de calidad, en una coctelería que pueden ser recetas de autor. Yo soy consciente, me lo encuentro a diario, de que hay mucha competencia, que hay productos similares que están a un precio más asequible, pero realmente es que si hacéis la prueba de verdad que el perfil de uno y de otro es muy diferente. Yo sé que al final estamos poniendo 2 centilitros, 3 centilitros de Cointreau en una mezcla, pero creo que detrás de todo el trabajo que hay en esa mezcla es una pena que por 2 centilitros, 3 centilitros no mantengamos esa idea, no mantengamos esa calidad del cóctel que entiendo que es lo que cada uno quiere transmitir y quiere sacar cuando lo hace. Entonces, en esa línea sí que abogamos por vuestra ayuda y estamos dispuestos a ayudaros en lo que necesitéis y cómo os podamos echar una mano y podamos colaborar con vosotros para realmente fomentar esa calidad y perseguir un poco la idea inicial y el papel que ha tenido siempre Cointreau en la coctelería clásica. Porque ya sabéis vosotros que realmente Cointreau balancea el cóctel, lo perfecciona, le da ese puntito de equilibrio entre la parte dulce, más amarga y realmente le aporta como esa finura, por decirlo de alguna manera, que es verdad que es un final muy redondo, ¿vale? Entonces, esa es la idea que tenemos en cuanto a esta línea. Os cuento
lo que sería la aplicación de Cointreau como base, que esto no sé si alguna vez os lo han contado, si os suena, si ha venido alguien antes que yo, también os ha puesto la cabeza así con este rollo, no, ¿no? Bueno, pues aparte de la línea de coctelería clásica, de coctelería de autor y demás, la marca promueve el uso de Cointreau con un cóctel base, que es el Cointreau Fizz, ¿vale? En línea a lo que comentaba antes Hilario, con el Simio y el Perfect Serve. Pues bueno, esta es una combinación realmente mucho más básica y que tiene su objetivo para ser como un aperitivo, una primera copa, algo, una alternativa fresca, diferente, para terracitas, y buen tiempo y tal, que tenéis aquí mucho, pues es lo que se recomienda. Es muy fácil, realmente es un combinado porque es Cointreau con tónica y zumo de lima. Una parte de Cointreau, 2 partes de tónica y zumo de lima, ¿vale? Y sí que es verdad que sobre esta base, lo que sería el cóctel base, el Cointreau Fizz, sí que ya cada quien que le pone su diferente toque, su fruta, bueno, un poquito los complementos que quiera. Yo os cuento hoy, os voy a contar hoy 3, por si os inspiran o si os gustan, ¿vale? Os cuento el Cointreau Fizz, bueno, este es el que os decía, os cuento el Cointreau Fizz tropical, esto lo cuento porque a mí me gusta mucho y siempre lo meto, que es igual que os comentaba, Cointreau tónica, zumo de lima, con zumo de piña y una gotita de tabasco. Me parece muy chulo, así muy refrescante y la verdad que funciona bien. Y luego para decorar con las hojitas de piña, pues queda bastante bien también, ¿vale? Luego, os cuento también el de fresa y menta, que es cierto que así por la apariencia y tal, el rollo mojito, hay mucha gente que le gusta, le entra por los ojos, le llama la atención y funciona bastante bien, que es lo mismo, Cointreau tónica, zumo de lima, con fresa y con menta, ¿vale? Hecha en costelera, machacando fresa y menta y luego completando con tónica, ¿vale? Y en esta línea también del fresa y menta tenemos una variante que ahora se lleva mucho, todo el rollo healthy, detox y todo esto, que no sé ya hasta qué punto cada uno se lo quiere creer o no se lo quiere creer, pero bueno, y es igual pero con pepino y con albahaca, ¿vale? Es lo mismo, sería añadiendo pepino y albahaca, lo mismo machacando y completando con tónica. Como os decía, Cointreau está muy vinculado a la familia, a la tradición, quiere siempre mantener sus raíces y dar a conocer de alguna manera ese legado de hace tanto tiempo. Entonces, con Cointreau Noir lo que se ha hecho es que se ha recuperado una receta de 1900 de Edouard Cointreau, ¿vale? La persona que creó Cointreau, que era una mezcla de Cointreau con coñac. Entonces, lo que hay en esa botella es Cointreau con Rémy Martin, con el coñac Rémy Martin, ¿vale? Son 2 tercios de Cointreau y 1 tercio de Rémy. Entonces, ahora lo vais a ver, a mí realmente me parece que es un productazo, es espectacular cómo casa toda la parte cítrica de naranja fresca del Cointreau con la parte más aterciopelada del coñac, también ese punto como de vainilla, un poquito de frutos secos, de almendras, de nueces, la verdad que es espectacular. Bueno, a simple vista veis que el color ya es completamente diferente, ¿vale? Tiene un color ámbar mucho más oscuro. Si lo lleváis a nariz, esto es verdad que impresiona porque normalmente el punto de nariz suele ser mucho más alcohólico, la gente piensa que es súper alcohólico, luego en boca la sensación es bastante diferente. Sí que tenemos, ya os decía, toda esa parte de naranja, ese aroma intenso naranja, pero con almendras, con nueces, con un poquito así de notas más aterciopeladas del coñac, os decía. Y sí que es verdad que en boca resulta, yo creo, me diréis cómo lo veis, yo creo que al final resulta agradable porque está muy bien balanceado, yo creo que está muy bien ligado el Cointreau con el coñac, independientemente de que obviamente tenemos Rémy Martin, o sea que no es un coñac cualquiera, pero yo creo que es un producto que está muy conseguido, no sé cómo lo veis, qué opináis. Bueno, por contaros un poquito, Cointreau Noir, no sé si a alguien le ha recordado, si estáis pensando en Grand Marnier, en el del cordón rojo, ¿vale? Porque es verdad que tiene el mismo perfil y la misma un poco composición y puede ser similar. La principal diferencia con Grand Marnier, el tema de la naranja, volvemos a la naranja, y es que Grand Marnier solo tiene naranja amarga, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Grand Marnier es menos versátil en el sentido de que a la hora de combinar, si lo queremos mezclar, por ejemplo, con algún tipo de sabor cítrico, como pues el pomelo, con un perfil de este tipo, se vuelve muy amargo, ¿vale? Con Cointreau, como tenemos ese punto o ese equilibrio de la naranja dulce con la naranja amarga, nos resulta mucho más versátil y combina mucho mejor, ¿vale? Es como la principal diferencia, aparte obviamente de que Grand Marnier tiene mucho más punto de madera por el añejamiento que tiene, es un poquito un perfil más fuerte, diría yo, como más de spirit clásico, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia que os decía. Y a la hora de coctelería, ¿qué se recomienda? ¿Cómo lo vemos? Y
cuál sería la línea. Yo personalmente, a mí con hielo, me parece que es la bomba. Si acaso alguien le quiere añadir una rodajita de naranja, pero realmente con un vaso de este tipo, con unos cubos de hielo grandes, está espectacular. Como digestivo, como primera copa, está funcionando bastante bien. Luego en coctelería tenemos la propuesta del Cointreau Dark Fizz, ¿vale? Que será igual que el Cointreau Fizz, pero con Cointreau Noir, es decir, Cointreau Noir, tónica y el zumo de lima, ¿vale? Y luego también tenemos un cóctel recomendado que también es bastante sencillo, que es el Cloudy Night, es Cointreau Noir, zumo de manzana sin filtrar, mejor, ¿vale? Más auténtico, con unas gotitas de angostura y listo. Es bastante sencillo también, las rodajitas de manzana si queremos decorar con algo, pero también funciona bastante bien. Pues nada, entonces eso os cuento, os doy las gracias y si queréis cualquier cosita ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, yo 1 minuto 30 segundos de protagonismo, ¿vale? Darle las gracias a todos, porque sé que hay muchos que están de día de descanso, hay otros que han pedido permiso, hay otros que han hecho el esfuerzo de salir de trabajar y meter un poco. Mira, ¿quieres probar? Darle las gracias a todos por haber asistido. A ver qué tal, qué te parece. La idea es ir cada día, no la tiro, no lo voy a coger. Cointreau con La Remy idea es ir haciendo cositas de estas de vez en cuando, siempre que no vayan apoyando las marcas y nada. Y gracias a todos una vez más por venir, ¿vale? Se dejará mezclar y los complejos en la puerta. La, la, la. Eso sonaba tras su vuelta. Compila 1000 sabores con tan poca competencia. Mira, señora, dame flero, paciencia. Pura mixología hacia su ciencia. Iba tensa sus manos.